7 de la mañana con 8 minutos. Para quienes nos siguen a través de las redes sociales, tenemos una nueva transmisión, un nuevo enlace del Facebook Live. La anterior, por algún problema técnico, se suspendió, pero ya estamos nuevamente con la señal, la transmisión a través del Facebook Live, la señal de Majestad FM, Majestad Televisión, para las provincias a las cuales llegamos con nuestra señal abierta, Pichincha, Maravilla, Esmeraldas, para el resto del país a través de www.radiomajestad.com, resto del país y alrededor del mundo, y por cierto, el Facebook Live en la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al señor ingeniero César Roón. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano, representa la provincia del Guayas y además integra la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. ¿Cómo le va, parlamentario? Buenos días. Bienvenido. Gracias, buenos días, un saludo especial a todos y a los radioescuchas, un abrazo grande y un feliz año. Gracias. ¿Cómo se proyecta el país este año desde la política económica? ¿Cómo le ve usted como conocedor de estas materias, como representante del sector empresarial, como parlamentario hoy? ¿Cuál es la proyección que le ve usted al país para este año y qué va a suceder en la Asamblea en función de aquello? Bueno, esto no es un año fácil, es un año difícil, un año en que se tiene que tomar medidas, que se tienen que hacer ajustes, que se tiene que poner orden en casa, que se tiene que resolver problemas que no se han resuelto en el país durante 10 años. Hay que dejar claro que al presidente Moreno le toca bailar con la más fea, producto del desafuero, de los excesos, del abuso del poder, de la corrupción, del excesivo gasto, del excesivo endeudamiento que le dejan al gobierno sin salidas. Pero cuando uno es presidente y cuando uno es gobierno y cuando uno tiene que enfrentar las soluciones, tiene que enfrentar la crisis. Y la crisis la tiene que enfrentar el gobierno desde distintos puntos. Tiene que enfrentar la crisis desde la parte económica, que es la principal problema que tiene el gobierno, cubrir el déficit, balancear el presupuesto general del Estado, aumentar la producción petrolera, bajar el gasto corriente a través de la reducción del tamaño del Estado, para lo cual la única fórmula que existe es ir a una homologación salarial, donde se ponga orden en casa, donde no puede haber presidentes de Yachay que ganen $15,000 y el presidente de la República que gane 7, donde no pueden haber asesores que ganan $3,000, asesores uno como los número uno en la Asamblea y otros en los ministerios que ganan 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, aquí hay que poner orden. Ahí se puede realmente hacer un ajuste del tamaño del Estado. Hay, por otro lado, en el sector público 13,000 contratos ocasionales que, de acuerdo a los especialistas económicos, manifiestan que la terminación de esos contratos representarían un ahorro al Estado ecuatoriano de $1,300 millones. Entonces, estas son acciones importantes para corregir el desorden, para achicar el tamaño del Estado. Y mire usted que no estamos sacando a ningún servidor público de los 750,000 que hay ahora. Pero sí se ha venido haciendo eso. Algo se ha achicado. Hay desvinculaciones. Algo se ha achicado en cuanto a los contratos que no se han renovado. Partidas que fueron suprimidas. Así es. Pero no es lo suficiente. En la proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas, a la Comisión de Desarrollo, a la Asamblea Nacional, el ajuste por sueldos y salarios era apenas de $200 millones. Y $200 millones es un caramelito frente al problema que tiene el Ecuador. Pero mire usted que, por ejemplo, esta semana, legislador, el Diario Expreso publicó una nota, creo que de autoría del colega Javier Montenegro, que daba cuenta de que en comparación entre 2017 y 2016, perdón, 2018 y 2016, que fue el último año completo que estuvo en el poder Correa, 2017 ya solo hasta mayo, en comparación entre 2016 y 2018, este gobierno ha tenido más gasto corriente que en el periodo anterior. Bueno, el año pasado, en la proforma que se aprobó para el año 2018, se aumentó el gasto corriente, se aumentaron los sueldos y salarios. Y la crisis no es de ahora, la crisis es una crisis sostenida que viene teniendo el país hace muchos años, desde el correísmo, y hoy continúa la crisis. Entonces, realmente, si no hay un verdadero tamaño de achique del tamaño del Estado, la situación es difícil, porque no podemos seguir ni de los créditos ni de los impuestos. Los créditos se necesitan el día de hoy para estabilizar la economía, las finanzas públicas, pero para poner en marcha el país, para poner en marcha la producción, para generar incentivos que están en la ley económica,
pero esos incentivos no se van a generar trabajo ni producción inmediatamente, sino en el tiempo, pero a través de políticas públicas que generen confianza, que generen trabajo, que generen dinamismo económico. Y le voy a poner un ejemplo. El Ecuador lamentablemente, no ahora, desde hace 20 o 30 años, vive de 5 o 6 sectores productivos no petroleros. El café, el cacao, el banano, la pesca, el camarón y las flores. No hay más sectores importantes no petroleros. ¿Qué tiene que hacer el Ecuador? Empezar a trabajar. La crisis es una oportunidad para empezar a crear esta dinámica económica, para promover nuevos sectores productivos de exportación, para promover el trabajo, el empleo. Los dólares, la dolarización se mantiene con dólares. Pero el Ecuador necesita promover 5, 10, 15, 20, 100 sectores nuevos más para que pase lo que ha pasado en el Perú. En el Perú del 2006 se exportaba 6.000 millones de dólares. Hoy se exportan 50.000 millones de dólares. Esa es la vuelta, ese es el giro económico que tiene que dar el Ecuador. Y para eso pues necesitamos ir poniendo en orden la casa. Uno de los proyectos que tuvo en marcha el gobierno anterior, y que lamentablemente digo porque eso si salía bien le iba bien al país, era el tema precisamente del cambio de la matriz productiva, ¿no? Dejar de ser un país exportador únicamente de recursos naturales no renovables y empezar a generar otro tipo de... Ser un país exportador de impuestos. Aquí hay que hablar claro. El gobierno anterior, que tenía la idea, o medio tenía la idea, para hablar con propiedad del cambio de la matriz productiva, un cambio de matriz productiva castigando al sector productivo, dándole palo al sector productivo, aumentando impuestos, encareciendo el país, deja hoy como situación un estatismo demasiado fuerte, y un sector privado productivo muy débil. Pero legislador, ahora que y un país caro y un país muy caro. Eso, ¿por qué el sector privado no asume el riesgo y empieza a invertir? A eso iba yo. El sector privado lamentablemente no se concretó el tema del cambio de la matriz productiva, pero ahora se han desmontado todos esos todas esas imposiciones que puso el correísmo, y entonces ¿por qué el sector privado no empieza a arriesgar capital? El sector privado tiene firmados con el gobierno nacional contratos de inversión por el orden de 9.900 millones de dólares. Muchas de esas inversiones están en camino, están llegando maquinaria nueva para instalación de nuevas industrias, para nuevos sectores productivos. Se está dando un impulso importante a todos estos temas. Esperemos que esos 9.000 millones lleguen en el primer semestre de este año, pero le voy a seguir con el ejemplo. Llega la maquinaria que estamos hablando, se instala la maquinaria, se instala la fábrica, empieza la producción. ¿Cuándo vamos a tener los resultados de aquello? No va a ser este año, es a futuro. Va a ser en los próximos 2, 3 años, porque una nueva industria necesita 2, 3 años para estabilizarse. Pero lo importante es que viene la inversión, se va a hacer la inversión, viene la maquinaria, vienen los bienes de capital, se van a instalar las nuevas industrias. Entonces esos 9.900 millones que tiene firmados con capitales ecuatorianos del gobierno nacional, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior, por una iniciativa del ministro Campana. Eso se va a dar este año, pero eso no lo vamos a ver todavía. Lo que tenemos que poner es orden en casa. ¿Y a qué me voy a referir? El modelo de gratuidad está colapsado. ¿A qué se refiere? Está colapsado. Pero hay cosas que tienen que mantenerse en gratuidad, sí, ¿no? Salud y educación pública. Claro, las que da la sábana. Obviamente, pues, obviamente. A ver, si hablamos de educación. Educación, la primaria gratuita, de acuerdo. La secundaria gratuita, de acuerdo. Y la universidad beca a los mejores estudiantes y una pensión diferenciada de acuerdo a los ingresos. El tema de salud cuesta 250 millones de dólares al año. La atención a los hijos menores de 18 años. Ese hueco en la seguridad social. En la seguridad social. Eso, por ejemplo, no lo paga nadie. No lo pagan los afiliados, no lo pagan los hijos que se atienden, no los paga el gobierno. Y ese hueco, el año pasado eran 250, este año son 500 y el próximo año y después de 10 años son 2.500. Estas cosas son las que se tienen que resolver, porque además el sistema de seguridad social está colapsado, está quebrado, no funciona, no hay medicina, no hay camas, no hay médicos, no hay atención, es un desastre. Hay que hacer una reingeniería del sistema de seguridad social en el país para salvarlo, porque el expresidente de la Seguridad Social, el doctor Rodas, fue a la asamblea, a la comisión, ¿y qué dijo? En el 2021 se terminan los fondos de pensiones. El 2021 es mañana. Ecuatorianos, si no nos ponemos en este tema serios, a buscar
un sistema, un mecanismo para salvar el sistema de seguridad social. Cuidado, tenemos en el 2021 aquí un colapso social terrible. Pero para eso hay que empezar a trabajar hoy. No nos podemos seguir tapando los ojos y mirando para otro lado. Aquí hay que resolver los problemas. Al gobierno nacional, por eso decía, le toca bailar con la más fea de un problema heredado que no es de este gobierno. Y lo primero que hay que hacer para ir poniendo orden en la casa, en el tema de la seguridad social, para terminar la idea, redondear la idea, es que ni este gobierno, ni ningún gobierno le siga cogiendo la plata al Seguro Social, plata de los afiliados. Que el gobierno anterior, el del señor Correa, le sacó hasta la última gota, le exprimió al limón. Oiga, legislador, a propósito del comentario anterior, nos pide un oyente que por favor le planteemos esta inquietud. Es decir, además de permanentemente insistir en que se tiene que achicar el tamaño del Estado, de que se tienen que eliminar impuestos, ¿cuáles son las propuestas propositivas que hay desde su vertiente política para salir de esta situación? O sea, de igual manera, achicar el tamaño del Estado significa que habrá más gente que engrosa las filas del desempleo. Entonces, ¿qué hacemos para que esa gente, por ejemplo, pueda volver a ser productiva? A ver, en crisis no podemos alentar a que haya más desocupación. Por eso manifestaba que una de las políticas tiene que ser la homologación salarial. Esa es la manera de achicar el tamaño del Estado. Entonces, si el asesor, voy a seguir con un ejemplo, que gana $8,000 hoy en el Ministerio de Hidrocarburos, le bajan el sueldo a 3.500, entonces él tiene que decidir si se queda en el Ministerio de Hidrocarburos con trabajo o dice yo me voy al sector privado a buscar un mejor trabajo. Así de fácil. Cuando estamos hablando de que estos contratos de inversión se dan y se van a poner nuevas industrias y nuevas fábricas, se está generando trabajo. El Ecuador tiene que poner orden dentro de la casa, y me refiero al Estado, achicar el tamaño del Estado, para poner orden en todo esto que por encima hemos comentado, para generar confianza, para que sigan viniendo los capitales y las inversiones. Porque la ley de promoción económica, que da, por ejemplo, incentivos de 12 años de exoneración del impuesto a la renta a las industrias que se instalen fuera de Quito y Guayaquil, es interesante, pero es interesante con un país ordenado. Pues. Es interesante con un país que tenga costos reales. No es interesante un país caro. El Ecuador es un país caro. Pero si es un país caro, contra eso tenemos que vivir y enfrentar. Y por ejemplo, la revisión de los subsidios de los combustibles no hace que el país sea más caro, ahora que tenemos que pagar más por la gasolina, más por los combustibles, ¿no hace que eso genere un proceso inflacionario que le puede ir en contra? El tema de los combustibles tiene que analizarse desde el punto de vista de los subsidios. ¿Usted está de acuerdo con el decreto 619? El gobierno nacional el año pasado pagó 3.100 millones en subsidios. Este año en la proforma los subsidios son 4.200. Entonces, ¿hasta dónde nos da la sábana para los subsidios? El sector, lo primero a los más pobres. Esas son prioridades, subsidios focalizados que tiene que el gobierno analizar. Si vamos a liberar el tema de los combustibles, ¿no? Muy bien, vamos a liberar pero sin impuestos, pues, porque resulta que ahora los ciudadanos estamos subvencionando al Estado con combustible caro. Y les voy a poner el ejemplo. La gasolina super, que en el Ecuador está a 3.10, que está flotando ahí en el mercado. Entre 2.90 y 3.10 está en este momento. $3. En Estados Unidos cuesta 2.70, el día de hoy, con los precios del petróleo, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se va a hacer? Porque aquí resulta que en el Ecuador hay actividades productivas que están financiadas por el gobierno. Hay sectores privados porque el taxismo y el transporte es privado, pues no es público, que traen los carros exonerados de aranceles y de impuestos, ¿no es cierto? Y que hoy el gobierno les da 9 galones diarios de combustible, ¿no es cierto?, a costo para que puedan trabajar. Entonces hay sectores que están beneficiados, ¿no es cierto?, ¿no? Y hay otros sectores que están castigados. Aquí, si vamos a poner orden en casa, vamos a poner en orden en casa bien, para todos. Aquí la cuenta de la farra del gobierno anterior la estamos pagando el pueblo ecuatoriano y los ciudadanos. Entonces, cuando yo estoy hablando de nuevos procesos, de reingeniería, de liberar la economía, de abrir nuevos mercados, de abrir y potencializar nuevos productos, de fomentar la producción,
Para pasar de exportar, como pasó en el Perú, de 6.000 a 50.000 millones, necesitamos promover nuevas actividades, pero necesitamos tener costos reales. El Ecuador sigue exportando impuestos, y le voy a poner un ejemplo que es triste. Mire, ustedes conocen el sector atunero. El atún no tanto como usted. El atún enlatado ecuatoriano casi era un producto exclusivo de venta en el Perú, en los mercados peruanos, hasta hace unos 3 años. Usted iba y encontraba solo atún enlatado ecuatoriano en las distintas perchas de las distintas marcas. Hoy que estamos conversando, el 50% del atún enlatado en las perchas de los mercados peruanos es de Tailandia. ¿Qué significa eso? Que el atún enlatado ecuatoriano tuvo un retroceso de 50% en el mercado peruano. ¿Por qué? Porque viene el tailandés. ¿Por qué viene el tailandés del otro lado? ¿Por qué viene el tailandés del otro lado del mundo? No me diga que es más barato ese atún. Porque es más barato. Porque hoy vivimos un mundo globalizado. Porque producir atún en Tailandia es bastante más barato que producir en el Ecuador. ¿Y el flete, el transporte? Con flete y todo. Porque usted manda ese atún en un super barco, en un Panamá, y entonces manda contenedores inmensos de 40 pies llenos de atún, y entonces el flete le sale barato también. Esa es la situación. Oiga, y yo le pregunto, con el decreto 619, por ejemplo, en el tema del diésel para el sector industrial, usted conoce mucho del sector empresarial, del sector industrial, usted a lo largo del tiempo ha estado vinculado justamente al sector pesquero. ¿El sector pesquero requerirá algún tipo de compensación con la reducción del subsidio para el diésel industrial? El sector pesquero lo que pide es que si le van ahora a gravar en el tema de los combustibles, ¿no? Muy bien, vamos adelgazando todos los impuestos y todos los recargos de producción que tenemos para trabajar. Eso es lo que pide el sector pesquero, porque no pueden seguirle aumentando. El sector pesquero no plantea compensaciones, no plantea tal vez focalización del subsidio al diésel. Mire, el tema del diésel en la flota pesquera tunera es la única ventaja comparativa que tiene el sector pesquero ecuatoriano en esto que estamos hablando, para tener alguna ventaja comparativa frente a los altos costos y la competencia que tiene que tener en los Entonces mercados. Sí les afecta el incremento del galón. El diésel para la industria ya subió de $1.20 a $2.40, ya subió el doble. Para el sector industrial, para el sector que produce, hay que analizar en los distintos sectores, porque la composición del costo no es el mismo. En el sector industrial pesquero, el costo del combustible representa casi un 30%, es bien alto. Entonces, el impacto de subir $1 de la noche a la mañana, un dolarito nomás, un dolarito no, pues, porque en muchos sectores donde todavía hay caletas, donde está la industria, no llega pues suficiente energía eléctrica, y tienen que generar con generadores térmicos. Oiga, legislador, que es costoso. Pasando del análisis económico al político, ¿cómo pinta este 2019 cuando el Ecuador tiene que enfrentar un proceso de elecciones seccionales, y en la Asamblea también debe haber en mayo una reorganización de las instancias administrativas? Y hay obviamente una nueva configuración política del Parlamento. Se va a dar una nueva configuración política en el Ecuador. Sin duda el resultado de las elecciones. Eso es innegable. Las elecciones de marzo van a marcar otro mapa político en el Ecuador. Y entonces es una nueva realidad que tenemos que vivir. Yo creo que la fuerza dominante de la última década va a experimentar su primer gran fracaso en estas elecciones. Comparto ese criterio, y entonces por lo tanto, pues si bien la Asamblea, el partido gobierno tiene mayoría, en la próxima... O sea, es la primera minoría más que mayoría. En primera minoría. Es la primera minoría, que no es mayoría. Bueno, ahora todos somos minoría. O sea, por eso le digo, es la primera minoría porque es el bloque de los minoritarios más numerosos. Tiene 41. Ese es el término correcto. Claro. Es el término correcto. Entonces, ¿qué va a pasar en mayo? En mayo, necesariamente tiene que darse una nueva reagrupación de fuerzas. ¿Qué va a primar en esas elecciones? Debería primar la representación, la representatividad que tiene, y el resultado de las elecciones de marzo, donde el pueblo ecuatoriano ha tomado una decisión. No se puede seguir muñequeando en la Asamblea Nacional algo que no va a ser una realidad en el mes de mayo. Por lo tanto, en mayo se tienen que renovar todos los cuadros en la Asamblea, y yo creo que es fundamental. ¿Empezando por la presidencia? Todo.
Cuando yo le digo todo es todo. Lo cual es bueno para la política. O sea, usted no comparte que Lo cual Elizabeth es Cabezas bueno. busque la reelección de la presidencia. A ver, está en su derecho de poder buscar la reelección. El partido, la primera minoría de la Asamblea está en su derecho de buscar la reelección. ¿Ustedes podrían apoyarla o no? No, yo no puedo adelantar criterios. ¿Su posición personal? No, yo no puedo adelantar criterios el día de hoy. Nosotros en las próximas elecciones legislativas, en el recambio que se tiene que dar, nosotros aspiramos a tener también representatividad, producto de nuestro trabajo, no de las elecciones, porque todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Les interesaría, producto de nuestro trabajo legislativo? ¿les interesaría la presidencia de la Asamblea o una de las vicepresidencias? Puede interesarnos, claro que sí, es un derecho que tenemos como partido y organización política dentro de los cambios que se requieren en el Ecuador, dentro de las nuevas responsabilidades que hay que asumir. Creo que es fundamental que la conducción de la legislatura tenga un cambio, tenga otro sentido. ¿Qué perfil debería tener quien asuma a partir de mayo la conducción del Trabajar por el país, con frontalidad. Porque la Asamblea tiene dos funciones: fiscalizar y hacer buenas leyes. Y aquí hay que hacer buenas leyes, porque aquí hay que desmontar este aparataje que tiene trabado al Ecuador. Oiga, legislador, y por otro lado yo le decía, el tema de las elecciones seccionales, usted ya más o menos lo comentó, pero digo, ¿qué tan importante podría ser en esa nueva reconfiguración que va a haber? Yo también coincido con lo que decía el contertulio hace un momento, que este va a ser, digamos, el primer revés duro, severo que va a tener el movimiento que ha estado al frente liderando los procesos electorales en los últimos años. Pero, por ejemplo, figuras nacionales que están activas aquí en el Ecuador, una de ellas Jaime Nebot, que es el líder de su partido, y otra Guillermo Lasso, ¿qué rol van a jugar? ¿Qué rol podría jugar Lenín Moreno, que es presidente de Alianza País, aunque no se muestre tan cercano a su movimiento, y a pesar de que está por fuera, pero liderando también esta organización política, Fuerza Compromiso Social Correa, desde fuera? Este sábado tuvo una intervención en un enlace vía redes sociales. Creo que tampoco hay que perder mucho de vista lo que puede hacer él desde afuera, ¿no? Yo voy a recoger las palabras del presidente Bolsonaro de Brasil, que dijo que el PT, que el Partido de los Trabajadores, no ha desaparecido, está ahí. Y esa es una realidad. El correísmo está ahí. El señor Correa está ahí. ¿Usted no cree que está muerto políticamente? No, yo no creo que está muerto. No, aquí hay que respetar a todos los sectores políticos. Y usted ha identificado perfectamente bien a las 4 o 5 cabezas nacionales que están ahí en la escena política, donde los partidos políticos a los que ellos representan van a tener una actuación en las próximas elecciones y van a tener una votación. Eso va a marcar el mapa político del Ecuador, donde claramente después de las elecciones de marzo podemos determinar que de acuerdo a esa votación, a esa confianza que dé el pueblo ecuatoriano a estos distintos actores políticos, vamos obviamente a establecer pues un sistema, no un sistema político, sino un sistema de satisfacción que tiene el electorado y qué es lo que quiere el Ecuador a futuro, porque esta va a ser una señal inequívoca en las próximas elecciones de qué es lo que quiere el Ecuador a futuro. Y después de las elecciones del 24 de marzo, el nuevo mapa político del Ecuador va a establecer un casillero de estas figuras, ¿no?, que tienen grandes posibilidades o pocas posibilidades de cara al 2021. Veamos qué pasa el 24 de marzo. Yo sí creo que de lo del 24 de marzo podría derivar una serie de decisiones posteriores. Por ejemplo, podría ser decisivo en función de la reconfiguración en la Asamblea Nacional, porque el 14 de mayo, el mismo día que se posesionarán las autoridades seccionales, habrá renovación de autoridades al interior de la Asamblea Nacional y la reorganización de las comisiones legislativas especializadas. Ingeniero, gracias por el tiempo. Muy amable, legislador. Gracias, un abrazo grande para todos. César Roón, asambleísta del Partido Social Cristiano, en nuestros micrófonos, 7:32.